certificación y registro de bonos de carbono. Abrimos estos espacios de diálogos Colcex para informar y formar a personas en esta industria de bonos de carbono o el mercado de carbono en el país, con la intención de que las personas, profesionales y la comunidad en general o los técnicos, expertos en la materia, también identifiquen posibilidades. Así que estos espacios es para esto. Así que súper bienvenidos y muchas gracias a las 21 personas que se están conectando y las que seguramente se conectarán más adelante. En la tarde de hoy nos estará acompañando en este diálogo Colcex Vivian Peñaranda, quien es profesional y adscrita con Sotpol. Así que Vivian, te pido que por favor prendas tu cámara, nos des tu saludo y bueno, podamos conocerte un poco más para que hagas tu presentación profesional y puedas iniciar con la presentación, con la temática del día de hoy. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a Colcex y especialmente a Andrés Felipe por la invitación. Me siento muy halagada y me siento muy contenta de estar aquí y muchísimas gracias a todos los asistentes por sacar el tiempo y por interesarse por este bello tema, que es un tema bastante interesante y un tema de verdad que es muy apasionante. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio. La idea es que podamos conversar acerca de lo que es los bonos de carbono y lo quise partir pues como en dos ramas interesantes, y una es los bonos de carbono que se derivan del área forestal y los bonos de carbono que se derivan del área no forestal. ¿Listo? Entonces, pues bueno, voy a compartirles mi cámara, mi pantalla, perdón. Vale, mientras vas ahí compartiendo pantalla, le pedimos a los asistentes que puedan mantener pues, su cámara apagada para mayor estabilidad del espacio. Entonces... Ok, yo también voy a apagar la mía para que tengamos... No, si quieres, bueno, si quieres tú la puedes quitar o la quieres apagar como te sientas cómoda. No, para que tengamos de pronto mayor recepción en el internet. Listo, ¿les parece? Listo. Entonces, así que bienvenidos y bueno, ojalá que disfruten, que saquen provecho, preguntas que tengan, inquietudes que tengan, la pueden ir haciendo en el chat de la videoconferencia, en el chat de la sala, que al final o intermedio vamos dándole respuesta. Así que Vivian, el escenario es todo tuyo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo voy a comenzar por contarles quién es Outpol, ¿sí? Qué es lo que hemos venido haciendo durante estos años, desde el año 2006 que estamos en Colombia. Y bueno, lo primero que quiero contarles es sobre nosotros, quiénes somos nosotros. Nosotros no somos una fundación, nosotros no somos una ONG, nosotros somos una empresa privada que tiene un propósito claro y es la lucha contra el cambio climático, ¿sí? Nuestro objetivo es ayudarle a las empresas a mitigar un poco, digamos, como los riesgos y a crear valor durante su recorrido hacia la sostenibilidad. Es por esto que nosotros trabajamos no solo con bonos de carbono, sino que también estamos enfocados en todo el tema de licenciamiento ambiental, compensaciones ambientales. Es decir, que tomamos de la mano a las empresas y hacemos un recorrido amplio con ellos para llegar pues a sus metas, a unas metas claras. Estamos aquí desde el año 2006, como les comentaba en un principio. Nuestro personal o nuestros colaboradores somos alrededor de 300 empleados en el mundo y ubicados en más de 18 oficinas. Realmente tenemos 18 oficinas y 4 representaciones. Quiere decir que estamos en 22 países, teniendo pues como una representación como tal. Y con proyectos en más de 180 países alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, pues bueno, como les comentaba, ya llevamos más de 14 años generando un impacto global. Estos impactos así han sido ambientales y sociales, ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo, pero cuando hablo de los impactos ambientales nos referimos a que hoy por hoy hemos logrado
salvar más de 20.000 kilómetros cuadrados de bosque de la deforestación, ¿sí? Esto más o menos equivale alrededor del área cubierta por 2 millones de campos de fútbol. En este momento tenemos más de 700 proyectos desarrollados y que estamos desarrollando actualmente. Quiere decir que esto también nos ha permitido tener más de 2 billones de inversiones y activos evaluados en función de su impacto climático alrededor del PIB nominal de Brasil. Otra cosa importante que hemos logrado hacer, voy a coger por aquí el láser para irles mostrando mejor. Hemos logrado evitar 170 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto es alrededor del doble de las emisiones anuales que genera Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto son impactos ambientales positivos y ahorita vamos a ver los sociales. Hoy por hoy somos una empresa que tenemos más de 1.000 clientes, somos una compañía que está en Colombia desde el año 2006 y tenemos todo el tema enfocado en energías renovables, silvicultura, agricultura, industrias, mitigación y adaptación a escala urbana. Estas son todas las oficinas que tenemos alrededor del mundo. Como les comentaba, bueno, South Pole nace en Suiza, quiere decir que la casa matriz es en Zurich, Suiza, y de ahí empieza pues como a desplegarse hacia todo el mundo. Una cosa bastante importante y muy interesante es que la oficina más grande del mundo está en Colombia. Más exactamente en Medellín. En Colombia tenemos 2 oficinas, una en Medellín y la otra en Bogotá. Quiere decir que de esos 300 empleados que trabajan alrededor del mundo, más o menos 150, más o menos la mitad, está solamente entre Medellín y Bogotá, ¿sí? ¿Por qué Colombia es hoy por hoy la oficina más grande en el mundo? Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero es básicamente porque Colombia es el único país hoy que en el mundo tiene un mercado regulado de bonos de carbono. Eso por un lado. Por el otro lado, una cosa que nos permite también ser la oficina más grande del mundo es que aquí en Colombia tenemos un personal muy capacitado, ¿sí? Digamos un talento humano muy preciado, y aquí en Colombia se hacen los proyectos que se pueden estar desarrollando en cualquier parte del mundo. Acá se desarrollan los proyectos, desde aquí se desarrollan los proyectos que se hacen en Asia, en Europa. Entonces, aquí en Colombia somos la oficina más grande y eso pues digamos que nos pone muy orgullosos. Bueno, y entrando un poquito más en materia, vamos a ver entonces qué son los bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono? Comúnmente llamado bonos de carbono, sin embargo, no son bonos como tal, no son bonos transables en bolsa, no son bonos que se pueden, digamos, como, sí, básicamente no son bonos transables en bolsa. Se llaman bonos, los llaman bonos generalmente, pero son certificados, es un papel. ¿Y qué es un bono de carbono? Pues bueno, un bono de carbono básicamente representa 1 tonelada de dióxido de carbono que es evitada o que no es enviada a la atmósfera. ¿Gracias a qué? Gracias a las actividades de los proyectos de reducción que se hagan. Estamos hablando de proyectos ya sea en la parte forestal o en la parte industrial o de energías renovables. Entonces, básicamente es un certificado, es un papel que dice que ese proyecto sí tuvo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Eso básicamente es un bono de carbono. ¿Cuál es la cantidad? Se mide por toneladas. Cada tonelada de dióxido de carbono que no es enviada a la atmósfera o que es capturada, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos un bono de carbono. Bueno, y entrando entonces un poquito más en materia en el tema de lo que es las energías renovables, o digamos como del área no forestal, entonces tenemos cuáles son todos los tipos de proyectos que califican para generar bonos de carbono. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el área de energías renovables
tenemos que las hidroeléctricas, la geotérmica, todo lo que es parques eólicos, parques solares, biomasa, todos estos pertenecen al mercado de energías renovables y pueden ser certificados para generar bonos de carbono. Los otros son los forestales. Los forestales, estamos hablando de aforestación, palma de aceite, deforestación evitada, degradación forestal evitada. Recordemos que degradación y deforestación, digamos que son dos cosas distintas. Deforestación es cuando un bosque se tala en su totalidad y degradación es cuando se va talando poco a poco, digamos que de manera gradual, se va comiendo, por decirlo de alguna manera, poco a poco hasta que en su totalidad el bosque queda deforestado. Entonces, con la conservación evitamos estos dos puntos y allí es donde podemos también certificar este tipo de proyectos. Y otro que no es muy usual, digamos que no se ve tanto, es el uso doméstico, purificación del agua, estufas eficientes y bombillas eficientes. ¿Por qué no se ve tanto? Porque para este tipo de proyectos se necesitan grandes cantidades. Así como lo vemos en la fotico, este tipo de proyectos más que todo se ven en África, ¿sí? Y los hemos certificado, sin embargo, no son muy comunes. Los que sí son más comunes son estos dos. Y por último tenemos los procesos industriales. ¿Qué es lo que hacen los procesos industriales? Básicamente una optimización energética. Entonces estamos hablando de captura de metano de basureros y conversión a electricidad. Quiere decir que cuando de los basureros, el metano, que es un gas mucho más potente, digamos mucho más contaminante que el CO2, se puede capturar de los basureros y convertirlo entonces a electricidad, ahí estamos ganando muchísimo y ahí estamos evitando muchísimo los gases de efecto invernadero. Digestión anaeróbica de aguas residuales y generación de electricidad, aquí con esto también podemos generar electricidad y generar entonces por ende el certificado de bonos de carbono. Captura de metano proveniente de minas y conversión a electricidad. Cogeneración de biomasa y biocombustibles, esto también lo podemos certificar para bonos de carbono. Recuperación del calor residual, en muchos de los procesos industriales, digamos que hacen este tema de volver a utilizar el calor que sale de algunos procesos industriales y eficiencia energética. Entonces, todos estos son los proyectos que pueden calificar para generar bonos de carbono, para generar ese papel como ese certificado que luego se va a poder vender. Bueno, ¿cuáles son los criterios para hacer elegibles los proyectos? Aquí les voy a hablar partiendo de lo que es este tipo de proyectos, tanto energías renovables como procesos industriales. Y ahorita vamos a tocar el tema de forestales. Entonces, cuando vamos a revisar cuáles son esos criterios, es decir, cuáles son las características que deben cumplir los proyectos para que realmente se puedan certificar, lo primero que revisamos es que haya una línea base. ¿Qué es la línea base? La línea de base quiere decir cuál sería la emisión de gases de efecto invernadero si no se realizara ese proyecto. ¿Cuál sería qué pena, por acá hay un perrito. ¿Cuál sería la generación de gases de efecto invernadero si efectivamente no hiciéramos un proceso de generar, por ejemplo, la energía a través de un parque solar o a través de un parque eólico? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces esa generación de gases de efecto invernadero si siguiéramos generando la energía como la hemos generado habitualmente? Entonces, de allí es donde partimos. Esa es nuestra línea base. ¿Cuál va a ser entonces la disminución de gases de efecto invernadero con el nuevo proyecto? Por otro lado, otra característica que debe haber es que el proyecto reduce las emisiones de la línea base. Es decir, si ya no estamos generando la energía como normalmente lo veníamos haciendo a través de carbón, por ejemplo, entonces, si ya la vamos a generar a través de una hidroeléctrica, si ya la vamos a generar a través de un parque eólico, un parque solar, ok, ¿cuál es la reducción exacta
a partir de esa línea base. Entonces, que efectivamente haya una reducción. Otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta es que no se haga por cumplimiento legal o por regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana nace una nueva ley en Colombia que diga toda la energía en Colombia tiene que generarse a través de proyectos de energía renovable. Entonces ya esos proyectos no serían elegibles para certificar como bonos de carbono. ¿Por qué? Porque se estaría dando por un cumplimiento legal o por cumplir una regulación y no se estaría dando de manera voluntaria. Y lo que se pretende y lo que pretende los estándares es que efectivamente digamos que todos este tipo de proyectos amigables con el medio ambiente se premien, ¿sí? Entonces, si se da por cumplimiento legal, pues efectivamente ya no se van a premiar. Listo. Lo otro es que exista una metodología aprobada. Si no la hay, es necesario desarrollar una. ¿Qué quiere decir esto? Las metodologías son aquellas que se ponen, digamos, como que se implementan para poder desarrollar un proyecto de bonos de carbono y así emitirlos finalmente. Este tipo de metodologías nosotros las conocemos muy bien y estamos en la capacidad de desarrollar una si no la hay, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy, para todo tipo de proyectos de energías renovables ya hay una metodología aprobada, ¿sí? Entonces es bastante importante tener en cuenta esto. Dependiendo del estándar que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos de estándar. Hay estos dos, Proclima y Cercarbono, son dos estándares que son colombianos. Estos tres son internacionales y dependiendo de cuál sea más apropiado para el proyecto, pues así se va a tener el tema de la retroactividad y se va a tener el tema de, digamos, como de la consideración temprana, es decir, a partir de cuándo puede empezar a aplicarse entonces el proyecto como tal. Listo. Bueno, ¿qué pasos deben seguirse entonces para desarrollar un proyecto? Esta primera línea es la que hace nuestros clientes. Esta primera línea es la que desarrolla, por ejemplo, el dueño de la hidroeléctrica, el dueño del parque solar, el dueño del parque eólico. Primero tienen una idea de proyecto, hacen un estudio de factibilidad, hay una financiación, una construcción y por último una operación. Y aquí es donde entra South Pole. ¿A qué? Primero que todo, a conocerse con el cliente, conocer el tipo de proyecto que se va a desarrollar. Y aquí es donde revisamos si efectivamente hay proyecto o no puede haber proyecto. Y ese primer paso lo llamamos viabilidad. ¿Qué miramos en la viabilidad? En la viabilidad miramos si efectivamente esos bonos que generaría ese proyecto pueden costear el proyecto como tal. Este tipo de proyectos no son del todo económicos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces puede suceder que el proyecto sí genere bonos de carbono, pero si genera una cantidad muy, muy pequeña, pues va a ser un proyecto que es mejor que lo podamos unir con otros proyectos para que sean viables y así podamos, digamos, como compensar un poco los costos que necesitan este tipo de proyectos. Entonces, aquí es donde nosotros damos el primer paso. Hacemos una viabilidad. Después de que tenemos la viabilidad, pasamos a hacer una propuesta comercial y finalmente firmamos un contrato con la empresa. Después pasamos entonces a hacer una elaboración del documento del proyecto. A esta elaboración del documento del proyecto llamamos PD, a este tipo de documento, y en ese documento va a estar consignada toda la información del proyecto, absolutamente toda, no nos puede faltar nada. ¿Y por qué no nos puede faltar nada? Porque nosotros no lo podemos hacer como queramos, ¿sí? Nosotros aquí en este próximo paso vamos a tener que contratar un ente validador o un auditor externo, ¿sí? Este auditor es externo a nosotros, a South Pole como empresa desarrolladora. Este auditor es externo al cliente,
¿sí? Al dueño del proyecto como tal, y también es un ente externo a los estándares. Quiere decir que es completamente neutral y va a validar que efectivamente todo lo que nosotros hayamos consignado en el PD sea completo, sea coherente y esté correcto. Si efectivamente está correcto y no hay ningún hallazgo, entonces ya pasamos directamente al ingreso del registro público de carbono, que en Colombia se llama RENARE, ¿sí? Y después, entonces, si hay algún hallazgo, pasamos nuevamente a un monitoreo y verificación. Si no lo hay, pasamos directamente a la emisión de los bonos de carbono, ¿sí? Entonces, esta es como todas las etapas un poco resumidas, pero a partir de que nosotros tenemos un proyecto en nuestras manos y hay una viabilidad correcta y firmamos un contrato con un cliente, estas son las etapas hasta la emisión de los bonos de carbono, ¿sí? Bueno, hasta allí les hablé básicamente de lo que es bonos de carbono en el área no forestal. Ahora vamos a pasar a conocer uno de los proyectos, digamos, que son más conocidos por toda la gente, y es los proyectos REDD+. Entonces, ¿qué es un proyecto REDD? Entonces, un proyecto REDD básicamente es una iniciativa. ¿De qué? De conservación, de cuidar los bosques, de evitar la deforestación, la tala de los árboles. ¿Qué buscamos con esto? Básicamente buscamos disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a través de la conservación, a través del cuidado de los bosques. Entonces, cuando una empresa se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y apoya un proyecto REDD+, debe también compensar a la gente que cuida los bosques, ¿sí? Y ese dinero debería ser utilizado para el beneficio de la misma comunidad. Y no solamente de la misma comunidad, sino efectivamente del medio ambiente, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poquito más a fondo de lo que es un proyecto REDD+. Aquí me gustaría mostrarles, digamos, como a grandes rasgos, cuál es la, digamos, como el objetivo o, digamos, la importancia que tienen los árboles, ¿sí? Nosotros generalmente escuchamos que los árboles son muy importantes, que los árboles nos da oxígeno, pero a veces no sabemos efectivamente por qué. Bueno, los árboles tienen una función muy importante en nuestro ecosistema, y es que ellos, para crecer en su tronco, gran parte, un poquito más del 50% de su tronco es carbono, ¿sí? Es carbono sólido. Entonces ellos van, a medida que van creciendo, van absorbiendo gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, y van absorbiendo luz y luz solar y agua, ¿sí? Y con eso se van fortaleciendo. Entonces, me gustaría mostrarles un videito que, bueno, creo que no me va a dejar. Ya. Ahí vemos cómo ¿Qué pasa entonces cuando se corta un árbol? Esa descomposición de ese árbol ya muerto se va a convertir en gases de efecto invernadero, en CO2, ¿sí? Y entonces ya allí se genera contaminación nuevamente.
y eso va a ir a la atmósfera pues generando que el efecto invernadero, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes participan en este tipo de proyectos red? Muy importante, los más importantes. El protagonista de la historia está en el medio y es la comunidad, ¿sí? ¿Por qué es el protagonista de todos este tipo de proyectos? Porque la comunidad es la dueña de los predios. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de que una comunidad indígena va a firmar un contrato con nosotros, ellos no pueden creer que nosotros vamos a ser los dueños del proyecto. Ellos tienen que quedarles muy claro que ellos son los dueños de su proyecto. ¿Qué va a entrar a hacer South Pole? South Pole es simplemente el desarrollador. Como lo dice aquí, es la empresa que asume los costos, ¿sí? De establecer el proyecto y que tiene unos expertos, unas personas capacitadas para diseñar, desarrollar e implementar el proyecto red hasta la emisión de los bonos de carbono. Pero realmente el protagonista es la comunidad. Nosotros cuando queremos firmar con una comunidad indígena, por ejemplo, lo que hacemos es que nos desplazamos hasta campo, ¿sí? Y en campo, entonces, hacemos lo que comúnmente llamamos las asambleas, ¿sí? Donde se hacen unas actas y allí les explicamos absolutamente todo. Les explicamos de dónde nacen los bonos de carbono, por qué Colombia es el único país que hoy por hoy tiene una regulación, y les explicamos lo siguiente. Les contamos que los bonos de carbono nacen en el año 2016, cuando Colombia va y participa de la Cumbre de París. En la Cumbre de París, digamos que se tienen que hacer unos acuerdos o unas promesas y Colombia se compromete entonces a disminuir los gases de efecto invernadero desde ese momento hasta el año 2030 en un 20%, ¿sí? Entonces, en ese momento, digamos, en ese momento quien estaba de presidente era el presidente Santos, cuando llega a Colombia y se da cuenta que lo que estamos haciendo en ese momento no iba a generar, digamos, el cumplimiento de ese objetivo, entonces nace de allí, se reúne con las personas encargadas para crear el impuesto al carbono, ¿sí? ¿Qué es el impuesto al carbono? ¿Qué dice el impuesto al carbono? Resumiéndolo, el impuesto al carbono dice que toda empresa que haga uso o quema de combustibles fósiles como gasolina, CPM, todo este tipo de combustibles que generan gases de efecto invernadero, tienen que pagar un impuesto al gobierno. ¿Que de cuánto es ese impuesto y cómo funciona? Bueno, se cobra por tonelada de dióxido de carbono. Cada tonelada de dióxido de carbono que una empresa, como por ejemplo Avianca, Latam, una empresa de transporte urbano, todos este tipo de empresas que hacen quema de combustibles fósiles y generan que cada tonelada de dióxido de carbono se vaya a la atmósfera, por esa tonelada va a tener que pagar un impuesto. Hoy por hoy, en el año 2021, ese impuesto está alrededor de 17,600 pesos, ¿sí? Entonces, de ahí nace, digamos, que Colombia sea el único país que tiene una regulación al carbono, que tiene, digamos, algo de amonestación, por decirlo de alguna manera, para las empresas que contaminan. Entonces, ¿qué le explicamos a las comunidades? Que quien contamina es quien debe pagar, pero que ellos, las comunidades que han conservado por tantos años, deben ser premiados por los servicios, digamos, ambientales y en compensación que han tenido sus bosques o que ha tenido la conservación de sus bosques. Entonces, les explicamos también que en el año 2017, a través del decreto 926, nace lo que es el bono de carbono, ¿sí? ¿Y qué dice el decreto 926? El decreto 926 no es otra cosa, sino que le dice a las empresas, usted tiene dos caminos, usted tiene dos decisiones que puede tomar. O usted con esa contaminación que hace, me paga un impuesto, ¿sí? Paga un impuesto al gobierno, o por el contrario, usted apoya un proyecto, ya sea de energías renovables
o de procesos industriales o a las comunidades indígenas, un proyecto forestal, un proyecto red, apoya este tipo de proyectos, compra bonos de carbono y me los presenta, ¿sí? Entonces, las empresas hoy por hoy tienen cualquiera de esas dos posibilidades. ¿Qué prefieren las empresas? Lógicamente prefieren comprar bonos de carbono. ¿Por qué? Pues porque para poder que sean vendidos se venden más económicos que lo que se pagarían por los impuestos, por un lado, y por otro lado van a tener unos beneficios reputacionales bastante importantes al estar apoyando este tipo de proyectos. Entonces, bueno, la comunidad entiende todo esto, nosotros debemos dejarles claro todo esto y ellos como dueños del territorio toman entonces la decisión de que su área, ¿sí? Su predio se certifique y que lo cuiden, lógicamente deben comprometerse a seguirlo cuidando y efectivamente allí es donde nacen los certificados que luego South Pole, que es el mayor comercializador de bonos de carbono en el mundo, puede salir a vender. ¿A quién lo puede vender South Pole? Bueno, lo puede vender a empresas aquí en Colombia que necesiten presentar como requerimiento al tema del impuesto, o lo podemos vender a empresas de afuera que quieran comprarlo voluntariamente para, digamos, algún beneficio reputacional o porque quieran ser responsables con el medio ambiente. ¿Quiénes más participan? Participan otras entidades. Otras entidades, estamos hablando de los estándares, por ejemplo, que los estándares son finalmente quienes avalan los proyectos para que puedan emitirse los bonos de carbono. Y en algunos casos, entidades municipales y oficiales como alcaldías, catastro, todo este tipo de entidades también generalmente participan. Bueno, ¿cuáles son los pasos que deben seguirse para desarrollar un proyecto? Son exactamente los mismos que vimos en el ámbito de los proyectos no forestales. Aquí también en los proyectos red debe seguirse unos pasos bastante estrictos antes de emitir y comercializar los bonos. Entonces, básicamente es lo mismo. Primero hacemos una vinculación de las comunidades, nos fijamos si efectivamente este tipo de proyecto es viable, ¿sí? Hacemos una elaboración de un documento, es exactamente lo mismo, hay un auditor que lo revisa, lo ingresamos entonces al RENARE, si hay algún hallazgo aquí, si ese auditor dice que hay algunas correcciones que hacer en el documento del proyecto, pues vamos a un segundo monitoreo y verificación, y por último vamos entonces a la emisión de los bonos de carbono. ¿Cómo se decide la cantidad de bonos de carbono que puede generar un proyecto red, por ejemplo? Bueno, básicamente les voy a resumir estos 3 pasos muy fácilmente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos el área del proyecto, ¿sí? Y tomamos un área más grande que vamos a llamar área de referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a comparar la deforestación que ha habido en el área del proyecto y la deforestación que ha habido en el área de referencia. De esa comparación, cuando nos damos cuenta que efectivamente la deforestación del área del proyecto es menor a la deforestación del área de referencia, entonces allí es donde nos damos cuenta la cantidad de bonos de un proyecto. Tiene que ver mucho también con la amenaza, ¿sí? La amenaza de deforestación que tenga. Entonces, así como lo dice aquí, ¿qué es lo que se determina? Lo que se determina es cuáles serían las emisiones de dióxido de carbono si el bosque se siguiera deforestando de la misma manera. Es decir, si esa área de proyecto que vamos a hacer se sigue deforestando como se ha venido deforestando el área de referencia, entonces, ¿cuáles serían esas emisiones? Y como vamos a conservarlo, como lo vamos a cuidar, entonces de allí es donde sabemos cuál es la cantidad o que pueden certificarse de ese proyecto. Beneficios para el medio ambiente y las comunidades. Lo hablábamos en un principio y yo se los mencioné, digamos, como cuando estábamos haciendo la presentación de la compañía. Y es bastante importante tener en cuenta la contribución a la lucha contra el cambio climático. Ese es nuestro primer objetivo.
el mejoramiento de las condiciones ambientales, previniendo sequías e inundaciones. Hoy por hoy hemos visto casos de mucho éxito donde pues ya los animalitos se habían ido de los bosques y están volviendo porque se han reforestado, digamos, algunas cosas. Entonces hay una conservación también de la biodiversidad, muchas especies de plantas y de animales regresan a su hábitat, hay un mejoramiento del paisaje y lógicamente hay una descontaminación del aire. Y los beneficios para las comunidades pues son mucho mayores. Obviamente hay unos recursos que llegan directamente a ellos. Hay unos recursos donde premiamos, como les decía yo ahorita, premiamos la conservación que ellos han tenido durante tantos años. Hay una generación de empleo durante la implementación de las actividades del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente nosotros empleamos los mismos dueños de los predios, las comunidades indígenas las capacitamos y las empleamos para que ellos hagan mediciones, para que ellos hagan monitoreos, para que ellos revisen, digamos, que todo el tema de los árboles esté bien, y entonces ahí hay generación de empleo para ellos. Hay generación de nuevas alternativas de ingresos, esto es muy importante, porque pues efectivamente el dinero no se pierde, sino que todo ese dinero que digamos que no han recibido durante tantos años por los servicios ambientales que han prestado sus bosques, esta es una oportunidad excelente para que ahorita sí lleguen directamente a las comunidades. Y hay un mejoramiento de las actividades agropecuarias. ¿Por qué? Porque estamos en la capacidad de asesorarlos en los proyectos que ellos tengan. Entonces, por ejemplo, cuando una comunidad indígena hace sus chagras o tiene sus cultivos dentro de su territorio, nosotros estamos en la capacidad de asesorarlos para que lo hagan de una manera más sostenible. Esto pues permite asegurar la provisión de cultivos y de fuentes hídricas también. Y hay una concientización sobre la importancia de la conservación ambiental, no solamente pues en adultos, sino también en niños. ¿Cuáles son los compromisos entonces de las comunidades? ¿A qué se comprometen las comunidades cuando hacen un proyecto con nosotros? Pues bueno, se comprometen entonces a desarrollar actividades para promover la conservación de los bosques y reducir su deforestación y degradación. No talar las zonas boscosas, ¿sí? Reportar a los desarrolladores del proyecto si de pronto observan cambios en las actividades productivas que pueda de una u otra manera afectar el proyecto. Permitir a los desarrolladores, lógicamente, monitorear el estado del proyecto y confirmar si se ha reducido la deforestación. Como les comentaba, este último punto generalmente lo hacen ellos mismos, nosotros los capacitamos en la empresa y ya digamos que ellos vuelven a sus comunidades ya capacitados para llevar a cabo estas actividades. Entonces, ¿cuáles han sido, digamos, como esos casos de éxito que hemos tenido o algunos ejemplos de lo que hemos podido hacer? Pues bueno, hay un proyecto Red en Matavé, Colombia, que ha tenido múltiples beneficios, entre eso, pues el alivio de la pobreza, proporcionando empleos e ingresos económicos relacionados con el manejo forestal. Más de 600 guardas indígenas están pendientes de que no se dé ningún tipo de deforestación. Hasta el día de hoy se han mitigado, o digamos que se ha logrado evitar 3.622.352 toneladas de dióxido de carbono, se han logrado evitar. Y esto es anual, ¿no? Esta certificación se hace anualmente. Y hoy por hoy hay más de 1 millón de hectáreas de tierras protegidas. Quiere decir que no están en este momento con amenaza de deforestación ni de degradación. Otro proyecto que tenemos como ejemplo es en la Amazonía, en Brasil. También hemos podido tener oportunidades de empleo. 483.594 toneladas de dióxido de carbono que han sido evitadas y 186.369 hectáreas de selva amazónica que están protegidas. Otro de los proyectos bastante interesante y en el que he tenido la oportunidad de participar activamente es en el proyecto Red Putumayo. Es un proyecto muy bonito donde también se han tenido unos beneficios bastante importantes. El año pasado
hubo 15 personas capacitadas en la sede de Medellín de Southpol para el desarrollo del proyecto Red allá en campo. La protección y uso sostenible del bosque evitará más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. Este proyecto en este momento se está certificando y hemos logrado proteger y promover el uso sostenible de más de 2 millones de hectáreas de bosque nativo, hábitats de especies endémicas y en peligro de extinción. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, la capacitación que hacemos a las comunidades. Nosotros nos desplazamos directamente hasta las comunidades y, como les comentaba, hacemos asambleas, ¿sí? Para que todas las decisiones que se tomen sean bajo la gobernanza de ellos mismos. Recordemos que las comunidades indígenas tienen un gobierno propio, un gobierno interno que nosotros conocemos y debemos respetar, y todas las firmas se hace de cara a toda la comunidad. En la comunidad participan hombres, mujeres y niños, ¿sí? La idea es que todos estén en coherencia y todos estén de acuerdo de lo que se vaya a hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a los líderes de las comunidades hablando, y estas son las personas, por ejemplo, que el año pasado todos de las comunidades indígenas se vinieron a capacitar directamente a nuestra oficina. Esta es parte de la oficina que tenemos aquí en Medellín. Y bueno, básicamente los beneficios de los proyectos, pues ya los vimos. Estos son algunos reconocimientos de nuestro trabajo y nuestra experiencia que hemos tenido. Digamos que hemos colocado aquí como los más importantes, y es que obtuvimos el premio como mejor desarrollador del proyecto entre 2011 y 2019 y fuimos ganadores del ranking anuales de mercadeo en el año 2017. Asocarbono también nos premió como mejor proyecto forestal en el año 2019. Tuvimos también un premio en Zurich, que es donde nace la empresa, un premio de sostenibilidad para pymes en el año 2013. Y bueno, básicamente eso ha sido todo. Muchísimas gracias, de verdad es, como les comentaba en un principio, este es un tema que me apasiona, me gusta muchísimo, me parece un tema muy interesante poder, digamos, como diversificar todo el tema de los bonos de carbono, no solamente en el área forestal, sino en el área también de energías renovables. Y bueno, hasta ahora lo estamos haciendo con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho amor. Entonces, pues muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, lo veo en el chat. Andrés. Sí, muchas gracias, Vivian. Estaba por aquí explorando algo, no sé qué están viendo en pantalla, pero bueno, estoy tratando como de salir, pero no me deja. No sé si Freddy me puede colaborar. ¿Qué están viendo de pantalla ustedes? Los veo como si estuviéramos en unas sillas. No, Andrés, tranquilo, lo estamos viendo bien. Listo, dale. Bien, hay unas preguntas muy interesantes, así que ya te las voy a hacer, Vivian. Si quieres puedes prender ahora tu cámara. Bueno, por aquí nos pregunta Fernando Peña. ¿Cuál es la participación o porcentaje de comisión de Southpol dentro de esa venta de carbono, de los bonos? Listo. Bueno, esa pregunta es muy relativa a la respuesta. ¿Por qué? Porque todos los proyectos son totalmente distintos, ¿sí? Los proyectos son completamente diferentes. No es lo mismo hacer un proyecto red, por ejemplo, en la Amazonía colombiana, a hacer un proyecto red, por ejemplo, en Chocó, ¿sí? La generación de bonos de carbono es muy cambiante. Sin embargo, para Fernando hay algo que para nosotros es determinante, no solamente por nuestra responsabilidad social, ¿sí? Y por la responsabilidad que tenemos con las comunidades, sino que es una exigencia de los estándares, ¿sí? ¿Qué nos exigen los estándares? Los estándares nos exigen que la mayor parte sea para el dueño del proyecto, ¿sí? Entonces estamos hablando de más de un 60% debe ser para el dueño del proyecto, y el resto, digamos, puede ser para nosotros como compañía desarrolladora. Andrés, no te estoy escuchando.
Tienes el micrófono apagado. Sí, qué pena. Decía que Fernando, si tiene alguna pregunta y no le quedó claro, puede volver a preguntar sin problema. Por aquí nos pregunta Héctor Gómez, ¿Sotpol hace la comercialización de los bonos de carbono que se certifiquen? Sí, sí. Nosotros somos, como les comentaba en la presentación, nosotros somos el mayor comercializador de bonos de carbono en el mundo hoy por hoy, ¿sí? Tenemos grandes empresas como clientes. Una de las cosas también que digamos que nos fortalece muchísimo es que podemos firmar contratos con empresas desde muchos años atrás, es decir, que los bonos de carbono que se van a generar, por ejemplo, el próximo año, ya están vendidos, ¿sí? Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el mercado de bonos de carbono se da o se genera como cualquier mercado, por oferta y por demanda. Y en el mercado de bonos de carbono siempre es mayor la demanda. La demanda siempre es mucho mayor que la oferta. Entonces, eso hace que los bonos de carbono sean muy fáciles de vender y nosotros los vendemos directamente, los comercializamos. Digamos que, ¿qué hace que los bonos de carbono no se comercialicen fácil? Pues el tema del precio, ¿sí? Pero lo garantizamos, como les digo, con contratos que firmamos con clientes con anterioridad. Pero sí, nosotros comercializamos esos bonos de carbono que nosotros certificamos. Por aquí nos pregunta Santiago, ¿cómo se paga un bono y durante cuánto tiempo? ¿Cómo se paga un bono? Bueno, efectivamente nosotros lo pagamos al momento en que lo vendemos, ¿sí? ¿Cuánto puede costar hoy por hoy un bono de carbono? Depende mucho, como les comentaba, el tema del mercado. Pero si, por ejemplo, hoy por hoy estamos hablando de que el impuesto al carbono está más o menos en 17.600 pesos, un bono de carbono hoy por hoy se está pagando alrededor entre 12.000, 14.000 pesos. Depende mucho también, y digamos que en el año 2020 pues hubo una caída bastante fuerte del precio del bono por el tema de la pandemia, ¿sí? Cuando las aerolíneas pararon, cuando todo el tema del transporte se paró, pues no hubo quema de combustibles fósiles y por lo tanto el tema pues del precio se vio bastante afectado. Sin embargo, a las empresas se les paga entonces lo que se haya pactado, que generalmente es más del 70%, y se le paga anualmente. Este tipo de proyectos, tanto los forestales como los no forestales, se pueden certificar de manera anual y anualmente entonces se le pagan al dueño del proyecto. Andrea nos pregunta por acá, quisiera saber si ustedes cuentan con metodología para proyectos con establecimiento de frutales o solo están en forestales. Bueno, por ahora solamente tenemos forestales, pero estamos en la capacidad de desarrollar metodologías, ¿sí? Nosotros tenemos comunicación directa con los estándares y siempre estamos dateados. Es más, ellos nos contratan muchas veces como asesores porque el área técnica es bastante buena y nosotros podemos, sin la metodología que aún no esté desarrollada, estamos en la capacidad de desarrollarla para que el estándar la apruebe y podamos efectivamente hacer la certificación de un proyecto. Vale, vamos a terminar con estas dos preguntas y les decimos a las personas que están conectadas que pueden volver a ver la presentación. Nosotros tenemos un canal de YouTube que empezamos a abrir para que también puedan empezar a ver las veces que quieran este tipo de diálogos con CX. Por aquí nos pregunta Acerinza, no sé si será su apellido o nombre, pero dice que si por favor puedes explicar más en detalle el desarrollo de bonos de carbono en plantaciones de palma de aceite. Bueno, ese es un tema que no hemos, digamos, como desarrollado mucho. Es un tipo de proyecto que no, en el cual no hemos tenido mucha experiencia. Sí lo hemos hecho, pero digamos poco, se da muy poco. Entonces, digamos que funciona muy parecido al tema de los proyectos red. Una plantación, digamos, la plantación de palma de aceite lo trazamos muy parecido a lo que es un proyecto AR, un proyecto de plantación. Entonces, ¿qué es lo que revisamos? Básicamente, cuál ha sido el crecimiento de la palma y a partir de ahí es donde el área técnica pues puede sacar cuál ha sido la absorción de gases de efecto invernadero.
pero básicamente funciona como un proyecto AR, un proyecto de plantación, que donde se revisa es básicamente por el tiempo de crecimiento de la palma. Y por aquí Andrea Jimena nos dice cuántas son las toneladas de dióxido de carbono equivalente mínimas para que un proyecto sea viable. Listo, excelente pregunta. Bueno, mínimas para que un proyecto sea viable, para que esté solito, un proyecto solito, yo diría que a partir de 30.000 toneladas, diría yo. Puede ser de menos, pero para estar más seguros, si el proyecto va solo y que el proyecto pueda costearse, ¿sí? Que el proyecto pueda costearse, dejar una rentabilidad para el dueño del proyecto, la máxima rentabilidad, pueda dejar algo para nosotros como desarrolladores, yo diría que más de 30.000 toneladas de dióxido de carbono. Si no, lo que hacemos es básicamente agruparlos, ¿sí? No queremos que se pierdan, entonces lo que hacemos es agruparlos. Entonces venimos y decimos, es que este es un proyecto solar chiquito. Bueno, unámoslo con este que da otros 20.000, unámoslo con este que da otros 10.000, unámoslo con este que da otros 50.000 y así ya entonces podemos hacer un solo proyecto. Bueno, por aquí una última pregunta que nos hace Marlirian. ¿Southpol comercializa bonos de carbono que ya se tienen certificados en el sector de transporte? Sí, estamos en la capacidad de comercializar este tipo de bonos, claro que sí. Ok. Por aquí nos pregunta Romario, en Palma, ¿las metodologías de cuantificación se realizan con modelos destructivos para disminuir la incertidumbre? Sí, generalmente lo hacemos con modelos destructivos. Listo. Así que, pues nada, bien, agradecerte por este espacio, por compartir tu experiencia, tus conocimientos, toda esa trayectoria de trabajo que has tenido con Southpol y que sigues trabajando en pro de las comunidades y en pro también del progreso del país. Entonces, agradecerle también a las personas que estuvieron conectadas, estuvieron más de 30 personas conectadas, una muy buena audiencia, así que los invitamos para el próximo diálogo ColCX, que vamos a tener de invitado al director ejecutivo de Azocarbono. Entonces vamos a tener una plática también muy, muy interesante, igual que las demás anteriores que hemos tenido. Y también, como les decía, nos pueden seguir en YouTube, aparecemos como ColCX, para que también puedan ir revisando estos diálogos que vamos compartiendo para la comunidad. Así que un abrazo para todos y bueno, una feliz tarde, noche y bueno, un saludo para ti, Vivian. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias por todo, por la participación y por escucharme. Vale, un abrazo, se cuidan. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias.